Ahora, ¿a qué se le llama el llamado diseño inteligente? El diseño inteligente es la teoría que da como posibilidad que la llamada evolución sea consecuencia de un diseño manejado por un ser inteligente. Es decir, sus partidarios afirman que ciertas características del universo y de los seres vivos se explican mejor por una causa inteligente, no solo con procesos aleatorios ligados al azar. Entre los biólogos que apoyan el diseño inteligente, vemos algunos que dicen que Dios creó todo con suficiente inteligencia para que luego todo se diera por sí solo hasta nuestros tiempos. Pero existen otros que creen que el Creador hizo ajustes finos en partes cruciales de la historia de la creación. Es difícil de comprobar alguna de estas teorías, ya que no tenemos pruebas científicas que las demuestren. Los principales defensores del diseño inteligente están asociados al Discovery Institute, un instituto de mayoría evangélica con sede en los Estados Unidos. Es insólito ver que en Wikipedia los evolucionistas llaman al diseño inteligente una pseudociencia. Creo que también sería un nombre bien ganado para la forma que quieren explicar la macroevolución. Pero ¿por qué no se enseña el diseño inteligente simplemente como una posibilidad en colegios y universidades? La respuesta es sencilla, porque no se puede. Existen organismos en Estados Unidos como el Freedom from Religion Foundation que continuamente buscan demandar a los institutos que enseñen el diseño inteligente, ya que lo ligan al fanatismo religioso y dicen que se estaría violando la ley constitucional patrocinando comunidades sectarias. Lo peor es que muchas veces ganan estas demandas. Creo que si se defendiera una teoría que dijera que fueron extraterrestres los creadores del universo, la teoría sería mejor recibida. Recordemos cómo Stephen Hawking vendía la posibilidad de la existencia de vida en otros planetas, y muchos aún consideran esto una realidad. El materialismo siempre busca aliados. Deberíamos recordar el informe Kissinger. En 1974 se publicó Pautas a seguir para apoyar a toda ideología que ayude a impedir la supuesta superpoblación del planeta. Por supuesto, sacando a Dios del tema, ya que así es más fácil legislar a favor de ellos. La teoría evolutiva es tan conveniente que en Europa es el mismo Estado que sin muchos problemas prohíbe por medio de leyes la enseñanza de otras teorías fuera de la evolución. Desgraciadamente en Latinoamérica siguen lineamientos científicos pegados a las exigencias de las ONGs, que continuamente hacen donaciones a nuestros funcionarios. Por ello es tan común ver apoyos incondicionales a estas teorías y otras ideologías. Ahora, los católicos, a diferencia de los evangélicos, no toman la Biblia al pie de la letra. Por ejemplo, al hablar del Génesis, se entiende que es una explicación sencilla de la creación, y que cuando se habla de los días, estos están en sentido figurativo, ya que como ahora sabemos el tiempo es relativo. Lo que aquí se quiere transmitir es el modelo de la semana, donde se debe trabajar 6 días y descansar el séptimo. Además, la Iglesia defiende la peculiaridad de la creación del hombre, la formación de la mujer a partir del hombre y que todos descendemos de una única pareja. Además se pone énfasis en que es a la Iglesia a la que le corresponde interpretar las Sagradas Escrituras, no a los científicos ni a nosotros los laicos. Recordemos que para ello la Iglesia cuenta con la Biblia y la tradición oral, recibida por medio de los propios apóstoles y confirmada por 300 años de mártires, quienes dieron su vida para mantener la doctrina intacta, hasta la aceptación de la Iglesia Católica como religión por parte de los romanos, y es preservada por 264 papas de forma ininterrumpida hasta el día de hoy. Nosotros como sociedad tenemos el derecho de recibir información de todas las investigaciones y opiniones de los biólogos acerca de la evolución, no solo de parte de los que apoyan esta teoría, sobre todo en lo referente a macroevolución. Tenemos el derecho de escuchar otras opiniones. La ciencia no debería ser manipulada por intereses externos.
Sabemos que a los científicos que dan ideas diferentes se les hace muy complicado publicar sus trabajos y difundirlos. Vimos en el pasado el caso de Mendel y en nuestros días el del Dr. Lurie, sobre todo con sus investigaciones en la reproducción vegetal y con los experimentos en la mosca del vinagre, donde nos dice que en la selección por mutación casi todos los mutantes morían o eran más débiles que las variedades silvestres. Ahora sabemos que las pruebas de éxito solo demostraron la necesidad de una intervención inteligente para lograrse. Son algunos los que admiten que son varias las dificultades que tienen que enfrentar la teoría macroevolutiva, ya que afronta la complejidad especificada y la complejidad irreductible. En otras palabras, la probabilidad de éxito de estas conjeturas y lo difícil de explicarlas basándose en hechos. Pero vemos en televisión científicos de espectáculo muy optimistas y muy seguros de lo que defienden. Estos suelen ser ateos o agnósticos y grandes defensores del materialismo. Lo que tienen en común es que continuamente se burlan de cualquier idea basada en, por ejemplo, la idea de un creador o en algún propósito en el universo. Suelen inflarse el ego entre ellos proyectando mayor conocimiento y preparación. Vemos ejemplos impresos como el famoso póster de ateos célebres en la historia. Dice así: ¿esto es suficiente bueno para estos idiotas? Claro, porque ser ateo es para gente especial, sobre todo con coeficientes intelectuales altos. Ahora, analicemos a los personajes. Lincoln dijo: sé que el Señor siempre está del lado de lo correcto, pero es mi constante ansiedad y oración que yo y esta nación deberíamos estar del lado del Señor. Mark Twain odiaba la religión, pero claramente dijo: ninguno de nosotros puede ser tan grande como Dios, pero cualquiera puede ser así de bueno. Dios pone algo bueno y adorable en cada hombre que crea sus manos. Jefferson creía en el deísmo, una postura filosófica que acepta el conocimiento de la existencia y la naturaleza de Dios, mas no acepta la religión tradicional. Franklin dijo: Dios gobierna los asuntos de los hombres. A Einstein no le gustaban las religiones, pero dijo: en vista de tal armonía en el cosmos, y que yo, con mi limitado entendimiento humano, soy capaz de reconocer, aún hay personas que dicen que no hay un Dios. Pero lo que más me hace enojar es que me citan para apoyar tales opiniones. Él categóricamente dijo: no soy ateo, y hablaba de esto como un fanatismo ateo. Darwin dijo: yo nunca he sido ateo. De este póster, solo uno fue ateo: Hemingway, quien en 1961 cargó su escopeta y se metió un tiro. No significa que los otros eran religiosos, pero al decir que eran ateos están siendo deshonestos. Bueno, como ellos dicen, la moralidad es relativa a cada persona. Algo que para los creyentes está claro y no tiene discusión es que el espíritu humano fue creado y no procede de algún tipo de evolución biológica. Créanlo que no existe un solo científico en la Tierra que pueda demostrarles que de la materia se puede generar un pensamiento. Pero para nosotros lo más importante es que al darle al hombre un alma espiritual, éste fue capaz de tener una relación personal con su creador, y esto no se puede explicar solamente con ciencia. Ahora hay algo que me gustaría recalcar. Hablar de evolución no es equivalente a hablar de especiación. Evolución es un cambio gradual, lento, en las características genéticas, y de ahí pueden ir transformándose paulativamente las formas. En cambio, el fenómeno de especiación
por su parte, sería únicamente el fenómeno del aumento de la diversidad a partir de formas biológicas establecidas. Un ejemplo paradigmático del aumento de la riqueza y de diversidad de las formas vivas es el de las libélulas, animal del que se han catalogado unas 4.800 especies diferentes. Esta radiación de diversidad y riqueza biológica no constituye en sí misma un ejemplo de evolución en sentido estricto, sino un ejemplo de las posibilidades expresivas del genoma de una forma biológica cuyas características esenciales permanecen perfectamente definidas e inalterables en todas sus diferentes manifestaciones. Cada cierto tiempo aparecen nuevos estudios evolucionistas con cierto aire triunfante, declarando que han encontrado pruebas de macroevolución. Deben haber escuchado que han conseguido pruebas de formas de transición o intermedias, es decir, animales que tienen órganos o funciones propias de varias especies. Por ejemplo, el famoso Archaeopteryx. Dicen que es una transición de reptil a un ave. Tiene un esqueleto muy parecido a los de un reptil, con plumas, sangre caliente y volaba. Este fue hallado el 2005 en China. Es decir, era un mamífero, pero con forma de reptil. Ahora, si en realidad evolucionó, sus patas delanteras tuvieron que transformarse en alas. Habría llegado un punto en que le estorbarían para correr, pero todavía no servirían para volar. En este caso, este sería incapaz de escapar de los depredadores y de cazar su propia comida. Es decir, hubiera tenido cero posibilidades de transmitir sus genes y se hubiera extinguido. Además, hay otros procesos transformativos que igual se nos pueden escapar a simple vista. El metabolismo de los reptiles, animales de sangre fría, es muy lento, mientras que el de los pájaros de sangre caliente es altísimo. Los huesos de los reptiles son densos y pesados, mientras que los huesos de los pájaros, para favorecer el vuelo, son huecos y ligeros. Los pájaros tienen un sistema de respiración único en el reino animal. Consiste en un flujo unidireccional del aire. Todos los demás animales, incluidos los reptiles, respiran inhalando oxígeno y exhalando dióxido de carbono. Y en los pulmones el aire circula en dos direcciones, hacia adentro y hacia afuera. Sabemos que el diseño de los pulmones aviares es único y especialmente apto para volar, ya que obtienen un flujo constante de aire fresco. Es totalmente improbable que este fuera el producto de la evolución, porque nunca podría existir un animal con unos pulmones a medias, entre la respiración unidireccional y bidireccional. Además, las plumas de los pájaros tienen un diseño complejísimo, especialmente pensado para el vuelo, y siempre ha supuesto un auténtico misterio para los evolucionistas. Algunos afirman que las plumas se desarrollaron a partir de las escamas de los reptiles, que no son más que unos pliegues en la piel. ¡Qué ingenuidad! Es como decir que la catedral de Chartres se desarrolló a partir de una roca. No hay evidencia en el registro fósil de ninguna cosa intermedia entre las escamas y las plumas. También se habla mucho del Tiktaalik. Es un pez con capacidad de respiración pulmonar. Lo ponen como una transición entre el medio marítimo y el medio aéreo. Fue hallado en Groenlandia y los expertos dijeron que ellos predijeron por la época dónde debía aparecer, ya que antecedería a los tetrápteros. Todo esto lo han dado como una prueba de evolución. Pero nosotros sabemos que en realidad esto ya se ve en la naturaleza. Hay animales no extintos como el ornitorrinco, el ajolote, el pez del fango, que cumplen con estas propiedades. ¿Por qué justamente el Tiktaalik evolucionó y es una prueba de evolución y el ornitorrinco no? Lo único demostrable es que ellos existieron
y que en la actualidad existen otros animales con características mixtas. Lo que no se encuentra en el registro fósil es, por ejemplo, un reptil con un ala de 1 centímetro, luego el mismo reptil con un ala de 2 centímetros, luego con un ala de 3 centímetros, etc.